una línea recta, más o menos como lo notamos ahí. Nada más que este punto B, para el dibujo, pues lo vamos a poner un poquito más abajo. En realidad el movimiento del punto B es pequeño y aquí de hecho ya está exagerado su tamaño. Entonces, el punto B se movió a B', el punto C se queda en su lugar y el punto D que estaba aquí ahora se mueve acá, a D'. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a relacionar el movimiento de B con el movimiento del punto D? ¿Cómo los vamos a relacionar? ¿Con componentes? Con componentes, bueno, no son fuerzas, son desplazamientos. Entonces, ¿han oído hablar del concepto triángulos semejantes? Sí. Bueno, pues si ustedes se fijan, aquí tenemos el mismo dibujo, pero sin la placa para que nos sea más fácil de ver, de lo que sería el movimiento de B y el movimiento del punto D. ¿Sale? Y si se fijan, dichos movimientos forman triángulos. Vamos a sombrear estos triángulos. Vamos a sombrear uno de amarillo y el otro lo vamos a sombrear de verde. ¿Sale? Ya notaron los triángulos que se forman. Entonces, ¿están de acuerdo en que esos son triángulos semejantes? ¿O no? Sí, profe. Bien, es importante que todo el mundo recuerde qué es un triángulo semejante y no nada más me estén diciendo todos que sí, ¿verdad? Si alguien realmente no sabe qué es, que pregunte para ver si alguien nos hace favor de contestarnos, ¿verdad? Pero sí no se queden con la duda. Entonces, aquí pivotado en el punto C, se mueve la barra rígida, es recta antes y sigue siendo recta después. Y tenemos el desplazamiento de B y el desplazamiento de D. También sabemos que este lado mide 25 y sabemos que este lado mide 125, como lo pueden ver en la figura de la izquierda. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo se relacionan el movimiento de B y el movimiento en D? ¿Alguien sabe? Proporcionales. ¿Cómo sería esa proporcionalidad? ¿Cómo son proporcionales? ¿Cuál es la ecuación? Sería delta D sobre delta B. Delta B, perdón, No, delta D D, sobre delta B delta D, esa delta B, igual ¿cómo? 125 Ajá, sobre 25. sobre 25. ¿Cómo ven los demás?
¿Está bien esta relación? Sí, yo digo que sí. ¿Por Bueno, qué se hace eso, profe? triángulos semejantes. Estamos relacionando los lados de este triángulo con los lados de este otro. Ah, ok, sí, ya. Por eso les preguntaba si todo el mundo tiene claro qué es un triángulo semejante, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo, bueno, voy a checarlo aquí con esto. Voy a poner aquí un ángulo. Si se fijan, estoy dibujando un ángulo en donde está más agudo y voy a poner acá otro ángulo. Estamos de acuerdo de que los ángulos son iguales, ¿verdad? Sí, por ser opuestos por el vértice. Así es. Entonces, vamos a decir que aquí acaban ustedes de decirme la siguiente regla. El cateto opuesto del triángulo grande es al cateto opuesto del triángulo pequeño, como el cateto adyacente es al cateto adyacente del otro triángulo. ¿Sí? Más o menos así, ¿no? O bueno, si lo quieren ver de una forma más simple, lado chico del triángulo grande entre lado chico del triángulo pequeño es igual al lado mediano entre lado mediano. ¿Sí? Regla de proporcionalidad. Ahora, esta regla está correcta y la pueden ustedes escribir de distintas maneras. Por ejemplo, yo puedo decir también que delta D es a 125, como delta B es a 25. Y son equivalentes. Simplemente estoy diciendo, del triángulo grande opuesto entre adyacente es lo mismo que del triángulo pequeño opuesto entre adyacente. ¿Sale? Entonces, de cualquiera de las dos formas se puede establecer la relación y es equivalente. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Nomás una, profe. ¿Qué será? Estamos tomando como que B va a bajar, no está fijo B, D, perdón, la D. No. Por eso les decía que revisáramos el concepto de placa rígida. La barra BCD es rígida, es decir, su deformación es demasiado pequeña que no la tomamos en cuenta. Ahora, si yo le aplico la fuerza P, ¿estás de acuerdo de que el punto B tendría que subir? ¿Sí o no? Sí, Muy bien. Ahora, ¿estamos de acuerdo en que el punto C está anclado al soporte y por lo tanto no se puede mover? sí. Sí. Entonces, si BCD formaban una línea recta, B'CD' también deberían formar una línea recta, ¿sí o no? Sí. Como ya dije, hay que suponer que la barra es rígida, que la barra casi no se deforma. Ajá. Entonces, aquí este concepto es muy sencillo de entender. Si tú piensas que, por ejemplo, esta barra es una barra muy gruesa y que la barra AD es una barra más delgadita, o, por ejemplo, lo puedes tú simbolizar con un resorte, la barra AD, ¿sale? Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú hagas esto? Pues sería como hacer como palanca, pero A ver, ¿qué le va a pasar a la barra? A esta barra de aquí. se va a inclinar hacia abajo. Se va a inclinar. Ahora, si tú tienes una barra muy gruesa sobre algo muy delgadito, por ejemplo, un resortito liviano, ¿vas a ver que le pase algo a la barra? ¿O va a No, ser despreciable la deformación en la barra? no vamos a despreciar la deformación en la barra. Ajá.
Entonces, estamos de acuerdo que simple y sencillamente la barra va a quedar algo así, ¿verdad? ¿Y qué le va a pasar al resorte? Se comprime. El resorte se va a comprimir, ¿sale? Entonces, eso es lo que nosotros estamos pensando que va a pasar aquí. Como ya dije, el desplazamiento de B lo estamos exagerando muchísimo. El movimiento en realidad es bastante pequeño, pero existe. Y la deformación de la barra AD no es tan grande como se muestra aquí, pero sí va a ocurrir. Ok. Entonces, cuando esto se mueva, ¿qué le va a pasar a la barra AD? Pues se debería como de inclinar también, ¿no? A ver, ¿qué le pasó aquí al resorte? Se comprimió. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué le va a pasar a la barra AD? Ah, se comprime. Se comprime, así es. ¿Sale? No nos metamos con líos existenciales de que si se inclina o no se inclina. Ahora, sí se va a inclinar, pero como ya dije, el movimiento de la barra B es pequeño y el movimiento lateral de la barra AD va a ser muy pequeño. Entonces, es un movimiento que sí se puede calcular, claro que se puede calcular, pero lo único que vas a hacer es complicar tu problema porque esa distancia es bastante pequeña. Si la despreciamos no va a pasar gran cosa, ¿sale? Entonces, ustedes tengan en cuenta que el movimiento es pequeño y acá el movimiento de inclinación de la barra D va a ser muy pequeño. Si quieres tomarlo en cuenta, lo único que vas a hacer es complicar tu problema, ¿sale? ¿Algo más? No, profe. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que no ocurra, pero esta es la mejor forma de tomar este problema en cuenta y una vez que aprendan ustedes a resolver este problema, entonces sí ya podrían tratar de considerar la otra deformación, pero no corran antes de aprender a caminar, ¿sale? Primero vamos a considerar las deformaciones tal como las vemos aquí. Muy bien. Entonces, decíamos que vamos a calcular el movimiento en D, ¿cierto? Entonces, según su problema, ¿cuánto vale el movimiento en B? .06 pulgadas. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos, bueno, vamos a tomar esta relación de abajo, ¿verdad? Tenemos delta D entre delta B, pero el movimiento de B es 0.06 pulgadas. Y esto es igual a 125 sobre 25. Acá las unidades se eliminaron porque ambas son pulgadas. Entonces, ¿cuánto vale delta D? ¿0.3? 0.3 pulgadas, ¿verdad? Entonces, esto va con lo que ustedes conocen con la regla de la palanca, ¿no? La fuerza en P hace que B suba 0.06 pulgadas y eso va a provocar en el lado más largo de esa palanca que D baje 0.3 pulgadas. Ahora, aquí estamos hablando de desplazamientos, de distancias, ¿sale? Estamos diciendo que esto es una distancia y que esto de acá es una distancia.
Y las distancias como tal no son ni positivas ni negativas. Simplemente es la separación entre dos puntos. ¿Sale? Por lo tanto, espero que se comprenda que aquí no usamos signos negativos para los desplazamientos. Lo que sí podrían ustedes decir es hacia dónde se desplazó, hacia dónde se movió. ¿Sale? Yo puedo decir el punto B se mueve hacia arriba, el punto D se mueve hacia abajo. Pero el desplazamiento simplemente es de 0.06 aquí y de 0.3 acá. Sin signo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a considerar ahora lo que sería, ¿verdad? Que la barra en A se comprime. La barra en A se va a comprimir un delta L de A. Ahora, ¿cuánto cambió la longitud de la barra A si estaba aquí arriba y ahora está aquí abajo? ¿Cuánto cambió su longitud? Hola, hola. Estaba la barra de aquí a aquí. Y ahora la barra está de aquí a aquí. ¿Cuánto cambia la longitud de la barra A? Los 0.3 que ya sacamos. Entonces, delta L de A es lo mismo que el desplazamiento del punto D en este caso, ¿cierto? Lo que se desplazó el punto D es lo mismo que se comprimió la barra A. Acá con los resortitos sí queda claro que se comprime, ¿no? Entonces, su cambio de longitud es de 0.3 también. Pero no es lo mismo un desplazamiento que un cambio de longitud. ¿El cambio de longitud fue positivo o negativo? Pues de hecho no hay desplazamientos negativos, ¿o sí? No, no, no. Ya dije que una cosa es el desplazamiento, pero la barra AD ¿se alargó o se acortó? Se comprime. Se comprime. Entonces, su cambio de longitud ¿fue de crecimiento o fue todo lo contrario? Lo contrario. Entonces, ¿es positivo o negativo su cambio de longitud? Negativo. Ajá. Entonces, una cosa es desplazamiento y otra es cambio de longitud. ¿Sale? Como pueden ver, el cambio de longitud es menos lo que se desplazó de. O lo que es lo mismo, delta L de A es de menos 0.3 pulgadas. Aquí es donde espero que ustedes tengan claro que no es lo mismo un desplazamiento de un punto, que es una distancia, a lo que es un cambio de longitud. ¿Sale? El cambio de longitud sí tiene signo. O crece o se acorta. ¿Sale? Ahora, ¿de dónde salió el signo menos? El signo menos salió de haber visto qué le pasaría a la barra AD. Vamos a suponer que la barra AD
no está unida abajo, sino que más bien está unida arriba. Vamos a suponerlo por un momento. Si yo tuviera esto de aquí de la derecha, ¿cómo se movería el punto B si la fuerza va hacia arriba? ¿A dónde se movería el punto B? ¿Hola? También Igual hacia arriba. El punto B se seguiría moviendo hacia arriba. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo de que el desplazamiento del punto D seguiría siendo de aquí a acá, ¿cierto? Sí. Sí. Pero ¿qué le pasaría a esta barra de aquí? Ahora se alarga. Ahora se alargaría, ¿verdad? Y en este caso, el delta L de A Sería sería positivo. más delta. ¿Sale? Entonces, si se fijan, el signo negativo o positivo del delta L no tiene que ver con hacia dónde se mueve el punto D, ¿verdad? Es decir, aquí no importa si se mueve hacia arriba o si acá se mueve hacia abajo. Lo que me importa es si la barra se alarga o se acorta a final de cuentas. Espero que ya con eso nos quede claro que hay que pensar que una cosa es el desplazamiento y otra muy diferente si la barra se alarga o se acorta. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces tengan bien claro eso y vamos a resolver este problema que de hecho no es tan complicado. Dice el problema que como resultado de la aplicación de la fuerza P, el punto B se mueve hacia arriba 0.06 pulgadas y si la longitud de la barra A es de 24 pulgadas, calculemos la deformación normal promedio de dicha barra. Bueno, ya casi acabamos. Tenemos delta L de A. ¿Cómo calculo la deformación normal promedio de A? Delta entre la longitud. Delta L de A entre la longitud de la barra A, ¿verdad? ¿Cuánto vale esto? Delta L es ¿cuánto? ¿Cuánto vale delta L? Menos 0.3. Menos 0.3 pulgadas. ¿Y cuánto vale L? ¿24? 24 pulgadas, ¿verdad? Lo dice en el problema. Entonces ya nada más hacen ustedes menos 0.3 entre 24 y apuntan aquí el resultado. ¿Cuánto da? Menos 0.0125. Menos 0.0125 y lo podemos dejar así o ponerle pulgada sobre pulgada. El menos ya me está diciendo que la barra está a compresión. Bien. Entonces, ustedes se llevan de tarea el problema 1.29. Aunque ya les había dicho que trataran de revisar las tareas que quedan cerca. Bueno, el problema 1.29 es muy similar, excepto que está al revés. En este problema me dan la deformación normal de A y lo que yo debo calcular es delta B, es decir, ir hacia atrás, ir al revés, ¿sale?
Espero que no les cause mucho problema, el 1.29. Y aquí viene como ejercicio el 1.30. El problema 1.30, en lugar de tener solamente la barra A, tiene también una barra F. Y seguimos teniendo la barra rígida BCD. ¿Sale? Entonces, hay que repetir el problema aquí. Nada más tengan en cuenta que la barra A tiene una pequeña separación de la barra rígida. La barra rígida se va a mover una cierta distancia, pero no va a alcanzar la barra A antes de 0.04 pulgadas. Entonces, hay que resolver esto aquí en clase, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Ahora estamos resolviendo este. ¿Qué hago para encontrar las deformaciones? Encontrar la distancia de D a A. Bueno, tal vez, pero no. No. Fíjense lo que hicimos en este. Hacer ¿Sí? los triangulitos. Hacer los triangulitos, así es. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer una línea de B a D. ¿Sale? Primero vamos a hacer los triangulitos. O lo que es más correcto, es decir, vamos a primero calcular los desplazamientos de todos los puntos, ¿sale? Ahora, de estos puntos, ¿qué puntos no se mueven? E y F. ¿E y F no se mueven? ¿Segura? E y C. ¿E y C no se mueven? ¿Por qué No. C no se mueve? ¿Y por qué E dicen que no se mueve? Solo no se mueve Solo C, que es el pivote. A ver, pero ¿por qué C no se mueve? porque es parte de una placa rígida y la otra no nos indica que sean rígidos. A ver, no. El punto E también pertenece a la placa rígida, pero es un punto, ¿sale? El punto E también le pertenece a esta otra barra de acá. ¿Sí se pueden ustedes imaginar estas barras como si fueran resortes? Imagínense que en lugar de ser barras fueran resortes, porque como que le batallan un poquito. Imagínense que esta barra es un resorte. Imagínense que esta barra es un resorte. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo esta barra BCD la trato de mover con la fuerza P hacia arriba, como se muestra? DA se comprime y EF se expande, ¿Se se expande? extiende, ¿El se punto E extiende. se va a ir hacia arriba? No, No, se comprime. No, entonces, no, espere. Las dos se comprimen. Las dos se comprimen. Entonces, vuelvo a preguntar. De B, C, D, E a F, de todos esos puntos, ¿quiénes no se mueven al moverse el punto B?
¿quiénes Sí. no se van a mover? Sí. ¿El punto C no se mueve? ¿Se No. queda en su lugar? No, ¿Se mueve el punto C? no, A ver, entonces, ¿a qué me estás diciendo que no? no se mueve. Ah, entonces, el punto C no se mueve. ¿Quién más no se mueve? El punto F y el punto A, ¿Por qué? porque están fijos en el suelo, me imagino que es. Así es, el punto A, el punto F y el punto C están unidos a los apoyos. ¿Sale? Así como suponemos que la placa es rígida, suponemos que los apoyos están bien fijos. ¿Sale? Entonces A, F y C no se mueven. Pero el punto B sí se mueve. ¿Estamos de acuerdo que el punto B se va a mover? Se mueve hasta aquí. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la línea BCD ahora? ¿Qué va a pasar con la línea BCD? Se ¿Pueden inclina. dibujarla? Ajá, pero ¿la pueden dibujar? ¿Cómo la vamos a dibujar esa línea BCD? ¿Recuerdan que el punto C no se mueve? Ujú. ¿Qué les parece así? Sí, porque se queda donde mismo. Muy bien. Entonces, comparen esto con lo que hicimos en el problema anterior. ¿Es diferente o es igual? Es similar. Muy bien. Ahora, lo único que va a cambiar aquí es que no solamente voy a buscar dónde quedó el punto D. ¿Qué otro punto de la placa se movió? El punto E, El punto E también se movió. Vamos a decir que el punto B se movió a B', el punto E se mueve a E', se mueve esta distancia, y el punto D se mueve a D'. ¿Sale? Entonces, vamos a tener aquí nosotros, voy a dibujar otra vez los triangulitos por acá afuera, para que sea más fácil de revisar. Y voy a hacer aquí, ay, perdonen, voy a hacer aquí otra línea, ¿sale? ¿Por qué es esta línea? Por el punto E. ¿Estamos claros? Sí, sí. Muy bien. Ahora, tenemos un triángulo verde y acá tenemos un triángulo grande. ¿Sí pueden ver el triángulo grande? Y tenemos un triángulo mediano. ¿Pueden ver el triángulo mediano? El de E, C y E'. Así es. El triángulo mediano está entre E', E' y C. A ver, permítanme poquito. Muy bien, entonces el triángulo mediano está entre C, E y E'. Ahora, el triángulo pequeño, ¿quién lo forma? C, B' y B.
Muy bien. Ahora, ¿quién forma el triángulo grande? D, C y A. ¿A todo mundo nos queda claro eso? Sí. ¿Sí? Aquí lo importante es que a veces, sobre todo en exámenes, no falta quien quiere hacer la relación con E', D y D', pero E', D y D' no forman un triángulo. Entonces, si no forma triángulos semejantes, no puedo yo aplicar reglas de semejanza. ¿Sale? Entonces, es muy importante que sean triángulos. Entonces, tenemos el triángulo C, B, B', tenemos el triángulo C, E', y tenemos el triángulo C, D, D', para que traten de no confundir las longitudes. Ahora, de B a B' nos movemos un desplazamiento delta B. De E a E' vamos a tener un desplazamiento delta E, y de D a D' vamos a tener un desplazamiento delta D. Primero calculamos los desplazamientos y hasta después calculamos los cambios de longitudes en las barras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. ¿Me dictan las relaciones de semejanza para estos triángulos? Delta E entre delta B es igual a 30 entre 25. A ver, tranquilo. Delta D. ¿Dijiste delta D? No, entre delta B. ¿Dijiste delta D entre delta B? Sí. Si dijiste D. A delta E digo, perdón. A ver, entonces, vamos siendo claros, ¿eh? Delta E entre delta B, Ajá. ¿a qué es igual? A 30 sobre 25. A 30 sobre 25, muy bien. Y de aquí podemos calcular delta E, ¿estamos de acuerdo? La otra relación, ¿cómo queda? Delta D entre delta B. 125 sobre 25. Y de la misma forma, podemos calcular delta D. ¿Sale? Por favor, me dan los valores de delta E y de delta D. Delta era 0.072 pulgadas. ¿Ya lo corroboraron los demás? 0.072 pulgadas. Sí. ¿Y delta D? 0.3 pulgadas como en el anterior. 0.3. Ah, igual que en el anterior. Muy bien. Muy bien, ya tenemos los deltas. ¿Sale? Delta E y delta D. Ahora, hay que pensar a qué es igual el delta L, el cambio de longitud en la barra F, y a qué va a ser igual el cambio de longitud en la barra A. Si el punto E baja 0.072 pulgadas, ¿cuánto cambió la longitud de la barra F?
Delta E. ¿Cambió delta E? Menos delta E. ¿Perdón? ¿Otra vez? Menos Delta E. Hable más fuerte, por favor. Menos delta E. Ah, es menos. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué es menos? ¿Acaso la barra se está comprimiendo? Sí. Permítanme. Bueno. Sí, en un momento. Ajá, sí, gracias. Bueno, entonces me decían que es menos delta E, ¿cierto? O lo que es lo mismo, menos 0.072 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Muy bien. Entonces, delta L de A será igual que en el anterior menos delta D. No, porque se tiene que considerar el espacio que Hay tiene que de separación. considerar el espacio, ¿verdad? Delta L de A es nada más de aquí a aquí, ¿cierto? Pero delta de D es desde acá hasta acá. Entonces, ¿a qué será igual delta L de A? ¿Será todo esto o nada más esto? Sería menos delta D más 0.04. Delta D más 0.04. Menos. Ah, Bueno, delta menos D delta. menos 0.04. ¿Cómo ven todos los demás? Más bien sería negativo el delta D y positivo el 0.04. Ah, bueno, más bien así, ¿qué les parece? Es lo mismo que me estás diciendo, pero más barato. ¿Qué tal así? Delta L de A es menos esta distancia. Como distancia es positiva. Delta D menos 0.04 es positivo. Y el menos es para indicar que esto es compresión. ¿Queda claro? Sí. Entonces, ¿a qué es igual delta L de A? A Menos 0.26. 0.3 menos 0.04. O sea, ya resultado, por favor. Menos 0.26. Menos 0. Menos 0.26. Muy bien. Pues ya casi acabamos el problema. Este problema nos pide calcular la deformación normal promedio, epsilon. ¿Sale? Entonces, ¿cómo calculamos epsilon de A? ¿Cómo calculamos epsilon de F? No, la longitud de la barra, en el caso de A, Ajá. sería la longitud de A entre delta LA. No. No, ¿Lo perdón, al revés, dijiste? al revés. Al revés, revés. exacto. ¿Sale?
menos delta LA, o más bien menos 0.26, porque decir menos delta LA como que sería falso. Es menos 0.26 pulgadas, que es delta L de A, entre la longitud de A, que vale ¿cuánto? Para este 24. problema vale ¿cuánto? ¿24 pulgadas? 24 pulgadas. 24 pulgadas, ¿verdad? Entonces 24 pulgadas aquí y ese es epsilon de A. ¿Cómo calcularíamos la deformación normal promedio de F? ¿A qué sería igual? Menos 0.072 Ajá, sobre 24. sobre 24 pulgadas. Pulgadas, sí. Muy bien, entonces, recuerden que las unidades tienen que ser iguales, ambos tienen que estar en pulgadas, pero simplemente nos falta hacer la división para que obtengan los resultados de la solución que se presenta aquí. Muy bien, si no hay dudas respecto a eso, ya se llevan de tarea el 1.31. En el 1.31 la placa rígida es una escuadra, ya no es una línea recta, ya es una escuadra. ¿Sale? Entonces hay que tratar de ver cómo se mueve esa escuadra antes y después. ¿Sale? Para formar los triángulos semejantes. Se llevan de problemario el 1.32, que es una escuadra también, pero tiene una pequeña separación con la barra A y además agregamos la barra EF. ¿Vale? Los comentarios. Ya llevan hasta el problema 1.32. Así que aprovechen para decir dudas. ¿Ninguna duda? De mi parte no hay ninguna duda. Bueno, pues entonces, como les decía, se llevan todos esos de tarea, más todos los que ya tienen pendientes. Recuerden que las tareas caducan para que no las vayan a dejar pasar demasiado. ¿Sale? Bien, entonces vamos a resolver el problema 1.27. Se parece mucho a uno que ya habíamos resuelto anteriormente. De hecho, es la misma figura. O tal vez no. Ah, no, es que no es el 1.27, ¿verdad? Perdonen. Seguimos con el 1.33. Disculpen, es el 1.33 el que sigue. ¿Sale? Entonces, el 1.33 es muy similar al que acabamos de resolver al inicio de la clase, al 1.28. ¿Sale? Muy similar al 1.28 que ya hicimos, pero tiene una diferencia. La diferencia es que aquí ya me piden calcular fuerzas. A partir de aquí, además de las deformaciones, hay que calcular fuerzas y esfuerzos. ¿Sale? Bien, vamos a copiar por favor esta figura, la 1.33,
y hagan el cálculo de los desplazamientos una vez más. ¿Sale? Vamos a buscar ahora qué fuerza F es necesaria realmente para que el punto B se mueva 0.002 pulgadas hacia arriba. Fíjense, se va a mover 2 milésimas de pulgada hacia arriba. Pero ¿qué fuerza será necesaria realmente para que eso ocurra? Por favor, en cuanto tengan lista la figura y tengan listo sus diagramas de desplazamiento, me dicen para continuar. Problema 1.33. Bien, ¿cómo vamos? Sí me oyen, pero no hablan. Listo, profe. Bien, vamos a comenzar. Bien, entonces tenemos aquí que vamos a hacer otra vez algo similar a estos diagramas de acá. De hecho, como decíamos, es muy similar al problema 1.28, ¿sale? Su diagrama tuvo que haber sido similar y de hecho su ecuación de deformación delta D sobre delta B igual a 125 sobre 25 les queda igual, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Hola, hola. Sí, profe, queda igual. Entonces, esa parte ya no la voy a explicar tanto porque lo acabamos de hacer. Simplemente voy a decir que si yo tengo una línea recta de B a D
y luego el punto B se mueve un poco hacia arriba, vamos a tener que el punto D baja de manera proporcional. Todo esto pivotado en el punto C. ¿Vale? Las deformaciones aquí están exageradas. En realidad no se deforma tanto. Pero la idea es que nosotros tenemos aquí un delta B. Tenemos un delta D. Y como decíamos, delta D entre delta B es proporcional a 125 sobre 25. ¿Estamos? Como dije, esta parte ya no la explico tanto porque ustedes ya lo tenían. Y es la misma figura. Entonces, ¿alguna duda al respecto? ¿O nos seguimos a partir de aquí? Podemos continuar, profe. Un poco más fuerte, por favor. Sí, por mi parte no hay dudas, podemos continuar. Bueno, si alguien tiene dudas, que hable ahora. Si no, continuamos. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar a relacionar fuerzas con desplazamientos. ¿Sale? Nosotros sabemos que la barra A se va a cortar. ¿Pero por qué se va a cortar la barra A? Bueno, pues porque hay una fuerza en su interior. Y esa fuerza en su interior va a cortarla. Nosotros vamos a hacer aquí un corte de sección en la barra AD. Vamos a hacer un corte de sección ahí. Y vamos a analizar qué está pasando dentro de la barra. También recuerden que cuando analizamos fuerzas, en los apoyos hay que poner las fuerzas respectivas. ¿Sale? Aquí hay fuerzas en el punto C y también hay fuerzas acá en el punto A debido a las reacciones de los apoyos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? Sí, sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me pregunta el problema? Saber la fuerza aplicada en F. Me preguntan la fuerza F, ¿verdad? Entonces, cuando yo corto la barra A para saber qué está pasando en ella, ¿con qué corte de sección se quedarían? ¿Con la parte de arriba o con la parte de abajo del corte? Disculpe, ¿qué acabo de decir? Es que se cortó mi audio. Ajá. Si nosotros cortamos la barra A donde acabo de indicar, ¿con qué parte se quedarían? ¿Con la de arriba o con la de abajo? Con la de arriba. Con la de La de arriba. arriba. ¿Sí? ¿Todos la de arriba? Entonces, esta parte de abajo no me interesa ahorita. Ahora, las distancias obviamente siguen estando acá arriba, ¿eh? Solo que, pues por el momento el corte así se fue. Entonces, esto de abajo lo borramos, ¿verdad? Y nos quedamos con la parte de arriba. Ahora, ¿qué debo de poner donde he cortado? La fuerza interna.
La fuerza interna. La fuerza interna de la barra, ¿debería ir hacia arriba o debería ir hacia abajo? ¿Hacia abajo? ¿La dibujamos hacia abajo? Sí, sí, hacia abajo. Bueno, si la dibujan hacia abajo, están suponiendo que la barra está a tensión. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que dice este diagrama? ¿La barra se va a alargar o se va a comprimir? A comprimir. Se va a Entonces comprimir. va hacia arriba. La fuerza FA debería ir hacia arriba. Ahora, si la dejo hacia abajo, me va a salir negativa. ¿Sale? Pero si la dejo hacia arriba, me va a salir positiva porque realmente va a compresión. ¿Sale? Entonces, ¿la sigo dejando hacia abajo o la ponemos mejor hacia arriba? Hacia arriba. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, profe. Entonces, no se trata de si va hacia arriba, más bien vamos a decir que va hacia adentro del material. La fuerza FA va hacia adentro del material y eso significa que está a compresión. El diagrama de desplazamientos también me dice que está a compresión, por lo tanto FA me va a tener que resultar positiva porque pues tiene que ser cierto esto, ¿no? Entonces, vean cómo yo tengo aquí un diagrama de cuerpo libre. Este es un diagrama de cuerpo libre de la barra rígida, donde pongo las fuerzas. Y acá tengo un diagrama de desplazamientos. Vamos a ver si los podemos conjuntar. Muy bien. Entonces, ¿ya calcularon delta D? Sí. ¿Cuánto les da delta D para este problema? Recuerden que en esta ocasión delta B vale 0.002 pulgadas. Da 0.01. 0.01 pulgadas. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el delta L de A? ¿Cuánto se comprimió? Menos 0.01. Menos 0.01. Vale menos 0.01 pulgadas. ¿Sale? Ahora, el signo aquí me indica que se está comprimiendo. ¿Sale? Es un signo para indicarme que se está comprimiendo. Ahora, aquí puede haber un pequeño choque entre FA y este signo negativo. ¿Sale? Ustedes tienen en sus fórmulas que les pasé en una presentación que delta L se calcula como P por L sobre AE, es decir, fuerza por longitud entre área por módulo de elasticidad. Sí tienen la fórmula en sus apuntes, ¿verdad? Sí. El cambio de longitud lo vamos a calcular así. Bueno, pues de aquí de esta fórmula es de donde vamos a calcular qué fuerza es necesaria para que ocurra esta deformación. Sin embargo, en esta fórmula, si se fijan, no hay un signo menos como tal, ¿sale? Digamos que si yo dibujara la fuerza en tensión, esto tendría que ser positivo. Pero si dibujo la fuerza en compresión, esto tiene que ser negativo, ¿sale? Es algo confuso de repente. Vamos a pensar simplemente que el delta L es de compresión, porque lo estoy viendo aquí, y que la fuerza es de compresión también,
porque la estoy poniendo así en este diagrama. Y por lo tanto, ya no es necesario ponerle signos negativos. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Me puedes repetir eso último, por favor? Les decía que si yo ya sé que el delta L es de compresión y ya sé que la fuerza está a compresión, ya no le pongan aquí signos negativos porque ambos son de compresión. Ok, gracias, profe. Sí, es algo confuso de repente, pero sí hay que tener cuidado con esas interpretaciones de los signos. ¿Sale? Simplemente ya sabemos que ambos son de compresión. Entonces, esta fórmula hay que personalizarla a la barra A. Entonces no le voy a poner aquí P, le voy a poner fuerza de A. No le voy a poner L, le voy a poner longitud de A. No le voy a poner el área así, sino que es el área de ¿quién? El área de A. Y el módulo de elasticidad es el módulo de la barra A. ¿Sale? Y entonces calculamos el delta L de A. Siempre personalicen las fórmulas. Ahora lo único que me falta es sustituir datos aquí en esta ecuación. ¿Cuánto voy a poner que vale delta L de A? 0.01. Le vamos a poner 0.01. Como ya dije, el signo menos me indicaba que es compresión, pero como ya sé que la fuerza es de compresión acá, ya no le pongo el signo, ¿sale? Si ustedes suponen fuerzas de tensión, ahí sí pónganle el signo menos para que les diga que la fuerza va al otro lado. Entonces, la fuerza en A no la conozco. Pongo fuerza de A. Ahora, ¿cuál es la longitud de la barra A? 24 pulgadas. Ajá, 24 pulgadas. Acá también estaba en pulgadas, ¿eh? Ahora, ¿cuánto vale el área en A? Esa no la da el problema. Así es. Vale El área. 1.25 pulgadas cuadradas. 1.25 pulgadas cuadradas. Y el módulo de elasticidad, espero que también nos lo dé el problema. Sí, ¿verdad? Sí, 30.000. 30.000 KSI. Bueno, KSI. como KSI son 1000 y tengo 30.000, es lo mismo a que yo ponga 30 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ahora, si ustedes se fijan, pulgada cuadrada se va con pulgada cuadrada, pulgada de la izquierda se va con pulgada de la derecha, y la fuerza me va a quedar en libras. Pero esta es la fuerza FA. Esta no es la fuerza F todavía. ¿Cuánto vale la fuerza FA? $7.625 libras. ¿Cuánto, perdón? 15.625 libras. Son muy poquitas. Chéquenle bien que aquí dice 30 por 10 a la 6. Me salió 15.625 por 10 a la 3. 15.625 por 10 a las 3 libras. Sí. Muy bien.
Vamos a poner kip, que son kilolibras, ¿vale? Pero no es lo mismo decir 15 libras que 15 kilolibras, ¿sale? Tengan mucho cuidado con esos signos y con también lo que serían los exponentes de los números. Entonces, la fuerza en A es de 15.625 kilolibras o 15.625 libras, como quieran expresarlo. Ahora, ya tengo FA, pero como les decía, el problema lo que me pregunta es el valor de F. ¿Cómo voy a calcular el valor de F? Suma de fuerzas. ¿Suma de fuerzas? Suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y. FA más RCY más F igual a 0. ¿Cierto? ¿Cuánto vale RCY? Con una suma de momentos no nos lo da más, en el punto C no nos lo da más fácil, profe. A ver, entonces, ¿cómo ven los demás? ¿Mejor momentos en C? Sí, sí. Muy bien. Hagan suma de momentos en C, ¿correcto? Ya vi el comentario. Entonces, vamos a hacer suma de momentos en C. Como dije, suma de momentos, suma de fuerzas en Y, me quedaría RCY como incógnita, así que no podría avanzar mucho. Vamos a hacer sumatoria de momentos en C, positivo hacia acá, igual a 0. Entonces, tenemos sumatoria de momentos en C. ¿Me la dictan, por favor? 25F 25F. Bueno, yo pongo menos, fuerza por distancia. Ese es positivo su momento. Y menos. menos FA Ajá. por 125. Por 125. Y esto igual a 0, ¿verdad? De aquí sacamos nosotros que F debe ser igual a más FA por 125 entre 25. Y esto nos da más. ¿Cuánto? $78.125K IP. Bueno, kilolibras, ¿verdad? O kip. Muy bien, 78. Sí, ya es en kilos. Ajá, sí, 78.125 libras o 78.125 kip. Muy bien. Entonces, como pueden ver, así conjuntamos lo que es deformación con nuestro análisis de fuerzas. Si quisiéramos el esfuerzo en A, simplemente habría que dividir la fuerza en A entre su área. Aunque no nos piden eso, ¿verdad? Lo que sí es que, fíjense, para mover esta barra 0.02 pulgadas, es decir, 2 milésimas de pulgada hacia arriba, se necesita una fuerza de 78.000 libras. Eso para que se den cuenta de las magnitudes de las fuerzas y de los desplazamientos. Los desplazamientos en realidad son muy pequeños. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya con esto terminamos este ejercicio.
sería bueno que repasen todos los ejercicios que tienen que ver con esto y recuerden hacer sus tareas. La siguiente clase voy a hacer el 1.34. El 1.34 es un problema bastante complicado, así que sí traten de repasar todo lo que hemos visto de deformación y del problema que acabamos de ver para que en el próximo no haya tanto problema. Sería todo por esta clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, ¿De profe. qué? Hasta luego. Gracias.